Bueno, buenas noches, ingeniero Román. En este momento le voy a exponer el tema 7, que corresponde al parcial uno del cuarto ciclo. Y el tema es paneles de control y automatización en ingeniería, aplicación en C++ LI con Windows Forms. Vamos a ver la introducción. En la ingeniería moderna, los sistemas automatizados dependen de paneles de control avanzados para supervisar y gestionar procesos industriales. Estos paneles se consideran vitales, que actúan como el cerebro de cualquier sistema industrial automatizado. De hecho, los cuadros eléctricos industriales controlan, distribuyen y protegen la electricidad en las instalaciones, constituyendo el corazón de un sistema eléctrico. Gracias a la automatización, la función del personal se limita a la supervisión mediante interfaces hombre-máquina como paneles de control o HMLS. En este contexto, el informe aborda conceptos eléctricos fundamentales de resistencia, voltaje, corriente, circuitos en serie y paralelo, y el diseño de la interfaz de usuario, radio button y checkbox, utilizados en un proyecto práctico desarrollado en Visual Studio con C++. Segundo punto son fundamentos de circuitos eléctricos, que cada uno se caracteriza por tres magnitudes básicas, ¿no? Tensión, diferencia de potencial, corriente y resistencia. La ley de Ohm describe su relación fundamental, que es la tensión aplicada en voltios, que es directamente proporcional a la corriente, amperios, que circula por el conductor, introduciendo la resistencia en ohmios como factor de proporcionalidad. La fórmula es voltaje es igual a intensidad o corriente por resistencia. En palabras de Ohm, la diferencia de potencial P que aplicamos entre los extremos de un conductor es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que circula. No, la resistencia eléctrica a su vez mide la oposición del material al flujo de corriente. Concretamente, la resistencia es inversamente proporcional a la conductividad del material y representa una medida de oposición del conductor a la conducción eléctrica. En el sistema internacional, las unidades correspondientes son voltios en V para tensión, amperios A para corriente y ohmios para resistencia. Tercer punto son circuitos en serie y paralelo, ¿no? Los componentes en un circuito pueden conectarse en serie o en paralelo con efectos distintos en tensión, corriente y resistencia. En un circuito en serie los elementos están conectados uno tras otro, compartiendo la misma corriente, mientras que la tensión total se reparte entre ellos. En cambio, en un circuito en paralelo, cada rama tiene su propio camino. Se aplica el mismo voltaje a cada componente y la corriente total es la suma de las corrientes individuales. En la práctica, la resistencia equivalente en serie se calcula sumando las resistencias individuales. La R más uno, R1, resistencia uno más resistencia 2 más resistencia 3 hasta resistencia N. Mientras que la resistencia equivalente en paralelo resulta menor que la de cualquiera de los componentes por separado. Estos comportamientos garantizan, por ejemplo, que en serie basta con interrumpir uno de los elementos para abrir todo el circuito, mientras que en paralelo cada elemento opera de forma independiente bajo la misma tensión aplicada. Cuarto punto, la interfaz del usuario con radio button y checkbox. La interfaz de usuario de la aplicación se construyó cuando usando Windows Form en C++ LI, incorporando controles de tipo radio button, botones de opción y checkbox. Fases de verificación, ambos controles presentan al usuario opciones seleccionables, pero con comportamientos distintos. Un radio botón activado desactiva automáticamente los demás en un grupo, es su selección mutuamente excluyente, mientras que varios checkbox pueden marcarse simultáneamente. En palabras de la documentación oficial, la diferencia es que se pueden seleccionar varios checkbox al mismo tiempo, pero los botones de opción son mutuamente excluyentes. En el proyecto práctico, esos controles se utilizaron para interactuar con el circuito simulado. Por ejemplo, se emplearon un radio button para que el usuario escogiera la conexión del circuito serie o paralelo y checkboxes asociados a cada resistencia para incluirla o excluirla del circuito. Al modificarse estas selecciones, la aplicación recalcula las corrientes y caídas de tensión según la configuración elegida, aplicando las fórmulas de la ley de Ohm y la regla de resistencia en serie y paralelo. De este modo, la interfaz facilita al usuario la visualización del impacto de cada parámetro eléctrico en el funcionamiento global del circuito. En conclusión, este proyecto ilustra la importancia de integrar conocimientos teóricos de circuitos eléctricos con herramientas de programación de interfaz de usuario, la automatización y los paneles de control que son esenciales para la ingeniería industrial y su aprendizaje se ve reforzado al aplicar principios como la ley de Ohm y las conexiones en serie y paralelo en un entorno interactivo. Y lo mismo. Continuando, acá tenemos el siguiente código, el foro uno la, el foro uno la ventana de diseño. Está por acá. Acá tenemos donde está el...
No, no sé. A ver, continuando, tenemos acá el código de Form 1 que nos indica su estructura general, ¿no? El Pragma ONS, su librería de incluye teoría.h, componentes.h, su declaración del form, sus componentes principales, el panel, el dock, el color, el panel central, los botones, sus función de botones también para darle su función de botones. Se hace clic en el botón de teoría, componentes, calcular contenedor, ¿no? Y lo mismo con teoría, acá tenemos su componentes, ¿no? Su label, sus controles, su name, lo mismo con componentes.h, todo lo que tiene que ver. ¿No? Su label, su radio button, su grupo, ¿no? Y sus funciones del botón calcular, lo mismo con calcular. Entonces acá vamos a darle a compilar el código y nada, esto. Teoría es la ley de Ohm, la relación fundamental entre voltaje, corriente y resistencia. Acá tenemos la fórmula. La ley de Kirchhoff son dos, la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff. No, la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes salientes. Y en la ley de voltajes, la suma de los voltajes es igual a cero. En componentes tenemos esto. Seleccione para marcar la respuesta o respuestas correctas. La resistencia limita el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Eso es verdadero. La corriente eléctrica se mide en voltios. Eso es falso. Un nudo es el punto del circuito donde se unen dos o más elementos eléctricos. Eso es verdadero. Acá dice, selecciona las magnitudes o conceptos que son fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos en corriente continua. La corriente eléctrica sí es, la resistencia eléctrica también es, el no eléctrico también es, el voltaje en corriente directa no es, la potencia tampoco y la resistencia menos. Acá le damos enviar y nos da la puntuación es 4. Si fallamos una acá, nos da que la puntuación es 7 y no nos va a contar como respuesta correcta. Y si fallamos acá todas, nos da que la puntuación es 0. Si le damos a uno nos va a decir que es 1. Volvemos a marcar, nos da que es 2. Y por último, en calcular, tenemos acá el grupo box de dos radio button, serie o paralelo. Si le damos serie, damos la resistencia 1, le damos la resistencia 2 y nos tiene que dar 15. Son 15 ohmios de la suma de los circuitos en serie. Y si le damos en paralelo y volvemos a calcular, nos da 3.3, que recordemos que es la suma de las dos resistencias, 10 más 5, 15, sobre el producto de las dos resistencias, 50. Bueno, le ponemos cualquier valor, 10, 10, la mitad es 5, cuando es 2 iguales resistencia, la mitad simplemente se pone la mitad. Si le damos en serie nos da 20. Bueno, eso ha sido todo por mi exposición. Muchas gracias.